invitado, una gran invitada, es especialista en propiedad intelectual. Vamos a hablar un poco sobre ello y pues les presento a la invitada, es Melanie, la abogada especialista. Muchas gracias, Marco, por invitarme aquí a tu espacio, aquí a tu cafebrería. No, a ti por aceptar la invitación. Y pues vamos a hablar un poco sobre los derechos de autor también, que es parecido, se puede decir, de la propiedad intelectual. No sé más o menos si es igual o sea diferente propiedad intelectual o derechos de autor. Sí, fíjate que aquí este término de derechos de autor y propiedad intelectual normalmente sí es muy confundido, y pues obviamente es porque a veces no queda como muy claro, no es como que todos los días veas este tipo de temas, ¿no? E incluso hasta para los mismos a veces abogados pues llega a ser confuso. ¿Qué es la propiedad intelectual y qué son los derechos de autor? Sí, así hay diferencia, porque la propiedad intelectual en sí es como que toda la rama que protege todo lo como el intelecto, ¿no? Como el intelecto humano, todas esas ideas que se encuentran manifestadas y fijas en un soporte. Dentro de la propiedad intelectual, de acuerdo pues desde una visión europea y también desde el derecho mexicano, la propiedad intelectual se divide en dos ramas. Se divide la propiedad industrial y los derechos de autor. Es decir, que toda la propiedad intelectual pues se encuentra ahí dentro, ¿no? Los derechos de autor. No funciona como un sinónimo, más bien forma parte de la propiedad intelectual, los derechos de autor. No es que sea un sinónimo, forma parte. Así es, está la propiedad industrial y los derechos de autor. Y entonces ahí lo que hace más o menos el abogado de propiedad intelectual, que sería más o menos sobre, no sé, de alguna idea que tenga alguien, o cómo sería ello. Es decir, ¿cuál es la función de los abogados dentro de esta rama, del derecho? Bien, sí, lo que los abogados que se especializan en propiedad intelectual, pues en sí es una rama muy grande. O sea, todo el derecho en sí es muy grande, así como existen abogados en derecho familiar, abogados en derecho mercantil, pues los abogados de propiedad intelectual, pues al ser una rama muy grande, porque ya ves que te decía que se divide, o sea, en propiedad industrial y derechos de autor. La propiedad industrial básicamente estudia como todo lo que es marcas, patentes, diseños industriales, es decir, va más enfocado como a la industria, como a lo económico. Yo así lo veo más bien, como algo más industrializado, y los derechos de autor van más enfocados a la parte artística, es decir, vas a encontrar más los clientes en derechos de autor van a ser en su mayoría artistas que escriben, que hacen música, películas. Entonces, si me preguntas qué es lo que hace un abogado en propiedad intelectual, pues depende, ¿no? Depende de dónde esté parado este abogado. Si está en la propiedad industrial o los derechos de autor, bueno, hay abogados que llevan tanto los derechos de autor como la propiedad industrial. Entonces, un abogado puede defender o puede ayudarte a hacer el registro de tu marca, pero el mismo abogado puede ayudarte a hacer el registro de una obra artística, científica o literaria. Eso es básicamente lo que hacen, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, no nada más es registrar obras, es a lo mejor protegerlas en dado caso de que haya algún plagio o tal vez cumplir con algún requerimiento de las instituciones que regulan estas materias, ¿no?
Entonces van de la mano, más o menos se puede decir que van de la mano propiedad intelectual con los derechos de autor, nomás que se dividen sobre lo industrial y sobre lo artístico. Sí, es que realmente realmente los derechos de autor, tanto como la propiedad industrial, son parte de la propiedad intelectual. O sea, yo no diría que van tanto como de la mano, sino que sí, están dentro de, así es. Ya. Y ahí en lo que se especializa, lo que es derechos de autor, ahí hay algún problema cuando hay así que haya algún copyright, se puede decir, o un plagio, no sé cómo se les diga aquí en México, si sea copyright o sea plagio, o sea de lo mismo, o es diferente el plagio con el copyright. Es que el copyright es en sí el derecho o sea, el tú registrar una obra, eso significa que esa obra está protegida por los derechos de autor, por lo tanto cuenta con ese copyright, ¿sabes? Uh-huh. Y el plagio, pues es el plagiar una obra, es copiarla es decir, si tú vas a copiar una obra y darte el crédito sobre esa obra, eso sí, o supongamos que tú estás escribiendo, no sé, algún ensayo o un libro o qué sé yo, un resumen, y tú estás sacando ciertos datos o cierta información y tú lo tomas esa información y la plasmas en tu ensayo y y dices que tú la hiciste, que tú la escribiste, pero en ningún momento tú le diste realmente el crédito a la persona que escribió ese libro o de dónde sacaste la información. Eso es plagio. Entonces sí hay diferencia entre copyright y plagio. Plagio es eso, es copiar una obra y no darle el crédito a la persona que lo escribió y decir que fuiste tú. Y el copyright es básicamente el derecho que se tiene, es decir, que esa obra se encuentra protegida, que está protegida por los derechos de autor por haber sido registrada. Entonces, al igual si llegara, no sé, a ver, un ejemplo, si yo a lo mejor escribo algo pero no lo hago como con derechos de autor, y otra persona copia eso, ¿cómo puede una persona decir que es su obra o decir que se puede decir que él lo escribió, o sea que yo lo haya escrito y la otra persona vaya a hacerlo como si fuera suyo? ¿Cómo se dan cuenta los abogados de saber quién lo escribió, se puede decir, primero, o para poderlo? Okay. De entrada, aquí el que se tiene que dar cuenta que se está copiando la obra es el mismo autor, ¿no? Porque si no se da cuenta, pues queda como en el limbo. O sea, si el autor no se da cuenta que le están copiando su obra, nadie más va a venir a decirle, ay, mira, te están copiando tu obra. O bueno, tal vez sí, pero mientras el autor no ejerza una acción, pues no se hace nada, ¿no? Ahora, aquí es un punto bien interesante porque la ley dice que las obras artísticas, científicas o literarias no necesitan, bueno, el simple hecho de tú hacerlas y ya, es decir, tú esa manifestación de tu idea y plasmarla, fijarla en un soporte, ya de por sí sola se encuentra protegida por los derechos de autor. Sin embargo, la misma ley también te dice que, bueno, hay que registrarla, ¿no? Hay que registrarla precisamente por este tipo de temas. ¿Ante quién se registra? Ante Indautor. Entonces, Indautor lo que hace es registrar esa obra. Ese registro que hace Indautor lo hace de buena fe, es decir, no se pone a hacer un examen o una investigación sobre si esa obra ya ha estado protegida anteriormente. Es decir, si tú llevas un libro tú escribes, Marco. Uh-huh. Entonces, si tú vas y registras un libro que tal vez es mío, pues Indautor no se da cuenta, o sea, él no sabe que tú estás actuando de mala fe. Por eso se dice que los registros son hechos con buena fe, porque Indautor dice, yo confío en ti, en que tú lo estás haciendo bien. Entonces,
En el caso que tú ponías, tal vez yo me doy cuenta que tú registraste la obra cuando la obra era mía, ¿no? La obra era mía, entonces ahí pues obviamente tendríamos que abrir un juicio o hacer una mediación o un procedimiento ante indautor o ante otra instancia, ante el tribunal especializado en propiedad intelectual, para ver quién tiene la razón, quién asiste la razón. Sin embargo, obviamente ahí te van a requerir de pruebas, ¿no? Tú vas a presentar las pruebas necesarias, pero sí es importante que precisamente sí se tenga como cuidado en esa parte, porque a pesar de que precisamente no se hace este registro de mala fe, o sea, indautor confía en ti, sin embargo sí tiene un gran peso, ¿eh? O sea, realmente si tú haces una obra científica, artística o literaria, sí es importante que en cuanto la hagas la registres, porque precisamente vas a tenerte que ir a juicio o vas a tener que abrir un procedimiento. ¿Por qué? Y no es para obtener tus ganancias, que sí, obviamente sí las vas a obtener, pero en primera instancia lo que tienes que hacer es que acreditarte como autor de la obra. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Entonces sí es importante que cuando vayas a crear una obra, esta se registre de manera inmediata. Así es, incluso antes, hasta que se le enseñes a alguien más, porque alguien si no, más, exacto. Te la roba hasta el mejor amigo y ya valió. Sí, por eso si me preguntas cuál es la importancia, pues sí tiene mucha importancia. Y entonces los derechos de autor, ¿qué protege? Ya sean literalmente, al igual musicalmente y visualmente, ¿qué es lo que protege los derechos de autor más que nada en esto? Ok. Sí, mira, la legislación, que es la Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 13 viene un listado de todo lo que se puede proteger. Esto también se encuentra plasmado en convenios internacionales y tratados internacionales, y básicamente vas a encontrar lo mismo. Te va a decir, e incluso pues te va a decir que softwares, que libros, que pinturas, o sea, te da un listado, es un listado enorme que te dice qué es lo que se puede proteger. También la misma ley te dice qué es lo que no se puede proteger. Entonces, también te dice la misma ley que en dado caso de que todo ese listado que no se encuentra en la ley, que solamente es como un punto de referencia, que aunque no se encuentre también puede ser protegible. ¿Por qué sucede esto? Porque a lo mejor con la aparición del internet y las nuevas formas de crear obras artísticas, científicas o literarias a través de herramientas o plataformas, inteligencias artificiales, pues a lo mejor pueden quedar fuera este listado tradicional que te digo que lo puedes ver en la ley o que lo puedes ver en tratados internacionales, y a lo mejor se queda fuera, ¿no? A lo mejor la obra que tú creaste no está dentro de eso que está plasmado en la legislación. Entonces por eso te dice la legislación, o sea, que aunque no se encuentre ahí, puede ser objeto de, o sea, lo puedes registrar. Obviamente ahí pues ya entra mucho la participación del instituto, ¿no? De indautor, si realmente te puede, si es algo nuevo. Supongamos que estás creando algo muy nuevo que no tiene nada que ver con una pintura o con una escultura o con un personaje o un coreografía musical o una canción. O sea, a lo mejor no estás creando nada de eso, estás creando otra cosa, pero no está plasmado en ese listado, no significa que no se pueda proteger, se puede proteger también. Pero reitero, o sea, ahí ya entra el instituto para decirte si sí o si no. Y si te dice que no, tendría que fundamentarlo y motivarlo por qué no. Y así como habla sobre lo que es el derecho, pues así en México, ¿sería también al igual en otros países, o ya también al igual se basan en diferentes aspectos, o todo va basado así, ya sea en Estados Unidos, en España o así? ¿Sería igual lo mismo o ya sería muy diferente? Sí,
En los derechos de autor, hablando específicamente de los derechos de autor, porque ya ves que te decía que se encuentran dentro de la propiedad intelectual. Pero hablando de derechos de autor, sí, la visión anglosajona y la visión europea hay diferencias. Sí hay ciertas diferencias. Sin embargo, los mismos tratados internacionales dicen que tienen el objetivo de proteger los derechos de autor, independientemente de que a lo mejor las legislaciones sean diferentes o los ordenamientos jurídicos sean distintos. El objeto y el fin que tienen todas las naciones es proteger este tipo de derechos a los autores y a los titulares de derechos. Entonces sí hay diferencias en el punto de vista. Sin embargo, al final estas diferencias lo que no están tan equivocados, ¿no? Porque realmente tienen el mismo objetivo. Perdone. Ay, se me fue la idea. Sí, no, o sea, tienen el mismo objetivo. De proteger, pues, la idea de la persona, ya sea si está en otro... No es la idea, es en sí la obra. La obra, ajá. De proteger la obra del autor o de los titulares de derechos, porque a lo mejor no solamente los autores tienen los derechos de autor, también otras personas tienen, que no son los autores, tienen derechos de autor o derechos conexos. Y de lo que hablabas, de lo de que está un artículo en lo de... Pues que está pues el artículo donde hay diferentes, al igual también sería de esos artículos, o como dices, es más o menos a la mano. No sé si me llego a explicar. A ver, como un artículo, ¿a qué te refieres? O sea... ¿No ves que me comentaste que hay un artículo aquí se pusiera en México, donde no abarca lo que son algunos... No, sí, un artículo legal, ajá, sí. Al igual también pudiera asumirse también que en Estados Unidos pudiera ser el mismo, o así como dices que... Pues es que realmente estos tratados internacionales, ya es que te digo que tienen el mismo objetivo, ¿no? Es proteger los derechos de autor. Sí tendríamos que revisar cada legislación. O sea, porque incluso el proceso para registrar una obra es distinto, las instituciones son distintas, son ordenamientos diferentes. Obviamente eso son a lo que me refiero en las diferencias. Sí, porque no es el mismo el Instituto de Registro aquí en México que en Argentina, o en Chile, o en Perú, o en Estados Unidos, y no son los mismos requisitos. A lo mejor tú, si haces un estudio, te vas a dar cuenta que tal vez en la oficina de registros de obras artísticas en Perú, que aquí a lo mejor varía porque en uno sí pidieron un acta de nacimiento y en la otra no, ¿sabes? O sea, sí. depende o precisamente eso tan amplio que qué se entiende por una obra, o sea, qué es lo que sí se puede proteger. Sin embargo, por ejemplo, estos tratados internacionales, cuando los países forman parte de las legislaciones de todos estos países tienen que adecuar su legislación o su ordenamiento jurídico para darle cumplimiento a lo que se está pactando en ese tratado internacional. ¿Por qué? Porque se supone que se están obligando estos estados países, se están obligando a cumplir ciertos tratados para que haya una armonía internacional. Es decir, que yo pueda proteger tanto mis obras aquí en México como en Estados Unidos, si es que Estados Unidos forma parte de ese tratado internacional, que es el convenio de Berna. O sea, es de los que ese convenio es muy importante porque recoge muchas figuras institucionales que protegen a los derechos de autor. Entonces, todos los países que forman parte de ese convenio, pues tienen que adaptar sus legislaciones para que no precisamente no haya esas grandes diferencias, a pesar de que son ordenamientos jurídicos o a pesar del tipo de registro o cómo se hacen, tienen sí que tener ciertos parámetros donde pues todos estén como a la par. Eso sí. A mí me gustaría hacerles una pregunta a los dos. ¿Qué piensan del tema que hubo hace un tiempo acerca de la huelga de los guionistas en Hollywood? Porque las casas de rodaje, bueno, no me acuerdo la palabra exacta,
pero los productores querían básicamente implementar el uso de la inteligencia artificial para crear guiones y sustituir a los guionistas humanos. Entonces ahí entró mucho el tema de la propiedad intelectual de los guionistas. ¿Ustedes cómo ven esa parte? Okay. Sí, fíjate que ese es un tema que ahorita está pues muy debatido y que incluso varios ponentes y abogados especialistas pues están como preguntando, escribiendo al respecto, doctrinarios, como pues cuál es la solución ante la aparición de las inteligencias artificiales, ¿no? Y la relación que tiene esta con los derechos de autor, porque es cierto, o sea, aquí estábamos hablando también, creo que también estaba, de esto que estás hablando también entraban actores, ¿no? Porque luego también utilizaban su imagen, también había leído, sí. Ajá. Que recreaban su imagen también con inteligencia artificial. Entonces, eso es otro derecho, que es el derecho de imagen. Por ejemplo, que llegue a dejar a un lado, o que sea obsoleto el trabajo humano, ¿no? Por el trabajo de una inteligencia artificial, o simplemente el hecho también, aquí hay otro problema que es de los que te digo que son súper abordados, que si una inteligencia artificial puede ser autor de una obra artística, científica y literaria. Un guión es una obra artística, una obra literaria, un guión. Entonces, si una inteligencia artificial puede crear un guión, entonces se le puede dar la facultad de autor. La legislación a primera vista te dice que la facultad de autor solamente es una facultad que se le da a una persona, y es una persona física, porque aquí entran dos tipos de personas, las personas morales y las personas físicas. Entonces las personas físicas, las personas de carne y hueso, son las únicas que pueden ser autores o autoras de una obra científica, artística o literaria. En este caso, pues estamos dejando a un lado a las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales entonces no entrarían en eso. Sí. Entonces, si llegara, no sé, yo a utilizar la inteligencia artificial y decir que yo creé a lo mejor ese escrito o esa obra, ¿cómo se da? Bueno, ¿no se darán cuenta o justo es a lo que iba. Ahorita las inteligencias en relación con los derechos de autor y los derechos de imagen, es que las inteligencias artificiales lo que se están viendo más como una herramienta, o sea, las están abordando más como una herramienta que te puede ayudar a ti como autor o como artista a crear contenido. Pero todavía la parte de que si pueden ser autores o no, esa es la parte que se está peleando, y que no hay legislación al respecto, o sea, ni siquiera internacional, ni siquiera los países más avanzados todavía tienen eso. Uh-huh. Están hablando sobre casos, hay casos que ya llegaron a la corte, y eso es algo no es nuevo, porque en temas de internet se ha visto que siempre la legislación va un poquitito más atrás, bueno, mucho más atrás que lo que ocurre en internet, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces están menos actualizados. Sí, es que es más rápido, es que internet hay una inmediatez entre la transferencia de información. Es rápido, es muy rápida la transferencia de información en internet, y el crear legislación para regular esas conductas es un proceso que lleva tiempo. Entonces, pues es evidente que pues internet siempre va a ir un paso más adelante que lo que se plasma. O sea, imagínate convocar a 10 países, a 20 países, ponerse de acuerdo para crear una legislación o una norma internacional que regule temas de inteligencia artificial. Pues a lo mejor va a ser más tardado, ¿no? Que una persona se siente en su computadora y empiece a crear música. Bueno, yo creo que, bueno, corrígeme si estoy mal, pero
Yo creo que por esa parte de lo que mencionabas de que la propiedad intelectual pertenece a una persona física, yo creo que el uso de inteligencia artificial, al igual que diferentes plataformas y herramientas, pues tienes que aceptar términos y condiciones. Entonces yo me imagino que dentro de esos términos y condiciones debe de estar estipulado que pues todos esos guiones de imágenes que se crean pues le pertenecen básicamente a la empresa que creó esa inteligencia artificial, ¿no? Sí, hay un caso que llegó a la corte, fue en Australia, si mal no recuerdo, es el caso de Davos. Davos es una inteligencia artificial. Entonces llegó a la corte y el dueño de Davos peleaba porque se le diera el crédito de lo que había creado Davos. Pero pues la corte dijo pues que no, porque no era una persona, ¿no? Davos no era una persona, que a quien se le podía dar el crédito era al creador de Davos, era quien tenía el carácter de creador. Sí, dinos, Marlon. ¿No? Ok. Ya casi terminamos la charla. Ya casi ya nos vamos. Qué rápido. No, y de hecho te tenía otra pregunta, así de rápido. Bueno, pero hasta aquí dejamos este tema, entonces. No. Sí, ok. Sí, entonces, era precisamente lo que te decía, Marlon. O sea, este tema realmente todavía no está resuelto. O sea, todavía no está resuelto. Ahora si me preguntas, yo que creo al respecto es que yo siento que en algún futuro sí se les va a dar el carácter de autores a las inteligencias artificiales. Muchos piensan o dicen que tal vez no, porque precisamente se apoyan en que no son una persona y no tienen si no eres una persona, pues no tienes derechos ni obligaciones. Entonces, que pues no tendrían obligaciones, porque a lo mejor también una inteligencia artificial podría crear o caer en el plagio, o podría hacer alguna violación a los derechos de autor, y también se le tendría que responsabilizar. Entonces yo creo que sí, obviamente no es una persona, pero a lo mejor se va a crear alguna institución jurídica en donde sí se le dé el carácter, y que a lo mejor también va a crear medidas para que también se le responsabilice a lo mejor por utilizar derechos de imagen sin el consentimiento de los artistas, por ejemplo, o de algún otro artista, ¿no? O sea, porque también escuché un caso ahí por ahí de una canción de Bad Bunny, ¿no? Que que utilizaron, a lo mejor también podría él pues tomar medidas legales por el haber utilizado su imagen su voz, su imagen, algo que lo identifique a él, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro no muy lejano sí se va a regular, porque realmente ya hay casos, nada más que no hay legislación. Ese es el asunto. Así es. Y ahorita hablando así de rapidito sobre lo de internet, me imagino que hay personas que también tienen lo que es alguna canción, algo de audio, alguna obra. Alguna obra, y así, bueno, así como yo, que manejamos lo que es para subirla a ya sea Spotify, en las páginas de internet. Ahí hay como cómo se puede demostrar, al igual que son para hacerlo legalmente, que es de uno, no sé si llego a explicarlo. Tú es decir, la pregunta es ¿cómo demostrar que tú eres el autor de esa obra artística? Cuando ya la subí, ya sea a Spotify o todo eso, porque pues las plataformas también tienen al igual sus avisos de privacidad y todo ello. ¿Cómo legalmente, cómo puedo yo ampararme para...? Sí, en algún dado caso que te quieran plagiar o cosas así, o robar tu obra. Exacto. Sí, pues es presentando tu certificado. ¿Te acuerdas cuando fue el registro de tu libro, no? Te dieron un certificado donde decía que tú eras el autor de esa obra. Pues con ese certificado. Con ese nada más. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda el proceso de registro? Pues es rápido realmente. Dura alrededor como de un mes y medio.
no es tan tardado, y ahora ya se puede hacer en línea. No es como cuando tenías antes que ir a la Ciudad de México o a una dependencia que fuera parte de, porque luego a veces en el estado el instituto se encuentra en la Ciudad de México, pero luego ponían como oficinas en diferentes partes de la República, y ahí podías tú llevar tu documentación y ellos iban y llevaban toda tu documentación para hacer el registro. Para acreditarlo. Ajá, pero ahora ya se puede hacer a través de línea. Digitalmente. Ajá, a través de línea. Puedes hacerlo tú o puedes contratar a alguien para que lo haga. Yo hago ese tipo de registros. Ya escucharon, amigos, por si quieren pues registrar sus obras, ya saben con quién acudir. Al igual también, no sé si nos quieras dar dónde podemos encontrarte o buscarte si tienes algo. Sí, pues si gustan les puedo dar mi canal. Tengo un canal en YouTube. Ay. ¿No? Pon tu número de teléfono. Tu número ok. de teléfono ahorita mejor. Ok. Bueno, mi número de teléfono es 44 31 43 95 46. Por si quieren alguna asesoría o algo, pues ya saben a dónde acudir o a quién llamar. Así es, y bueno, yo estoy ahí para atenderlos, cualquier duda, o incluso nada más algo muy simple que crean ustedes que tienen una inquietud, pues me pueden escribir con toda confianza. Uh-huh. Sí, pues este tema es muy largo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Y pues un gusto pues haberte tenido en este podcast que es la Cafebrería de Oz. Uh-huh. Y hay muchísimos temas y muchas preguntas que sí tenemos al igual, uh-huh, pero ya sería conforme al tiempo. Al igual si llegaras a estar de invitado otra vez, pues ya nos estarás. Pues sí, ya luego que me vuelvas a invitar, pues hablamos de más temas o... Por si tienen ahí sus preguntas o algo, nos pueden preguntar y para que al igual la tengamos otra vez de invitada, nos hagan sus preguntas. Al igual también tiene al igual nuestra compañera un canal de YouTube, por si quieren de hecho les va a aparecer aquí en la pantalla para que la busquen. Uh-huh. Se llama Mundo Intelectual, su canal de YouTube, para que la busquen y se informen de muchas cosas. Más o menos, ¿qué nos puedes decir rápido de qué es lo que hablas más o menos en ese tema? Pues básicamente en el canal hablo sobre los temas que estuvimos ahorita tocando, todo lo que es propiedad intelectual, pero no solo en este momento nada más hablamos sobre derechos de autor. Pero ya ves que te dice al inicio de la charla que también forma parte de la propiedad industrial. Entonces también hablo sobre esos temas en este canal. Pues si se quieren informar, ya saben dónde encontrarla y estarse informando sobre todo ello. Por si tienen alguna obra, algo escrito, cualquier cosa, pues pueden al igual checar el canal de YouTube y se informen muy bien. Y pues por esta noche sería todo, amigos, y pues muchas gracias por estar en este podcast y nos vemos para la siguiente. Que tengan buena noche.